Bien, a mí me has indicado qué era un problema de valor inicial. Un problema de valor inicial se trataba de el siguiente planteo, el resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria, acá donde y super n significa la enésima derivada, y acá el f dependía de las derivadas anteriores, ¿no? O sea, bueno, primero de x, luego de y, luego x, y', y2' hasta y n menos 1 veces, ¿no? La derivada de y, respecto de x, claro. Sujeta a qué condiciones? A las condiciones de que y de x0 es igual a y0, y' de x0 es igual a y1, y así sucesivamente hasta la n menos 1 ésima derivada, ¿no? Todas estas evaluadas en el punto x0. Entonces esto se denominaba un problema de valor inicial de enésimo orden, un PVI. Un problema de valores iniciales de primer orden, por ejemplo, tenía esta forma, ¿no? Y' igual a f de xy, donde este f, bueno, depende de dos variables, ¿no? X y y. Entonces pueden ver que ese es un caso en el que en aquí de esta ecuación, cuando el n es igual a 1, ¿no? Ujú. Entonces, y la condición inicial, esta parte ya denominada condición inicial, sería y de x0 igual a y0. Un problema de valor inicial de segundo orden tiene esta forma: y2' igual a f de x, y ¿no? Y, o sea, lado derecho dependía de las tres, ¿no? Expresiones de x, y. Y las condiciones iniciales eran de que y en x0 es igual a y0, y' en x0 es igual a y1. Sí, esos son problemas de primer orden, ¿no? Problemas de valor inicial de primer orden y de segundo orden. Bueno, en, en la pizarra yo también he dejado algunos que se llaman la expresión, otra vez he descrito lo que había colocado. Problema de valor inicial es cuando tiene esta forma. Y entonces, ¿cómo será un ejemplo? A ver, vamos a ver un ejemplo de que tenga esta forma, ¿no? Un ejemplo. Ejemplos, ¿no? Podemos, por ejemplo, tener este sistema, este problema de valor inicial, y' igual a eh, x coseno de y. Podríamos tener eso, ¿no? Y la condición inicial podría ser y de 0 igual a 1. Entonces, este es un problema de valor inicial de primer orden porque esta expresión de aquí depende de x y de y, ¿no? Y acá está el y' despejado, ¿no? Mientras que aquí tenemos esta, es la condición inicial, y de 0 igual a 1. Otro ejemplo, este vamos a llamar de ejemplo número 1. Otro ejemplo número 2. Podemos, por ejemplo, tener esta ecuación, y' igual a, digamos, y, ¿no? Al cuadrado, nada más, ¿no? Más 1, digamos. Y acá, y de 1 puede ser igual a 3, digamos. Entonces, esto también es un problema de valor inicial de primer orden, porque acá es la derivada una ecuación de aquí es una ecuación de primer orden. Claro que acá no está presente el x, pero acá les dice que tiene que ser una función, en este lado, en el lado derecho, el f de xy, tiene que ser una función que dependa de estas dos variables. Bueno, acá no está presente el x, no hay ningún problema, no tiene por qué estar forzadamente las dos variables, ¿no? Puede estar solo una de ellas, o puede estar las dos, o puede estar la primera o solamente la segunda, ¿no? Entonces no hay problema, eso también sería un problema de valor inicial.
Y acá y de 1 es la condición inicial. Y de 1 es igual a 3. ¿Sí? Bien, mientras que aquí en un problema de valor de segundo orden, un problema de valor inicial de segundo orden, tiene esta forma, y2' es igual a f de x, y y'. Ejemplos que podemos mencionar, un ejemplo, digamos, ejemplo número 3, vamos a colocar así, y2', la condición, la ecuación diferencial va a ser, por ejemplo, x, y' más y al cuadrado, más, digamos, 2, ¿no? Vamos. Y acá la condición podría ser y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 2. Entonces sí sería un problema de valor inicial de segundo orden, porque acá hay una segunda derivada. Y acá toda esta expresión depende de las variables que están aquí, ¿no? X, Y y Y', ¿no? X, Y y Y', ¿no? Entonces sí tiene esta forma. Y aquí el Y de 0 es igual a 1, ¿no? Así como aquí. El X0 vendría a ser el 0. Y el Y sub 0 sería 1, ¿no? Acá Y' de 0 sería 2, ¿no? Entonces siempre tiene que ser evaluado en el mismo valor de aquí, ¿no? En 0 y 0, ¿no? O puede haber sido en 1, ¿no? O sea, por lo menos el elemento que está aquí, x0, x sub 0, siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Otro ejemplo, a ver. Ejemplo número 4. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, ¿no? Esto, y2' igual a, digamos, coseno de y más x al cuadrado más y', ¿no? Sí, y acá podemos tener, por ejemplo, la condición coseno de pi igual a 0 y y de pi igual a 3, digamos, ¿no? Este también es otro problema de valor inicial de segundo orden, porque acá hay la segunda derivada. Y acá la segunda derivada, el lado derecho, depende de las variables x, y, y'. Acá hay un x, acá está el y acá está y', ¿no? Y esto de aquí, pues bueno, la condición inicial aquí, todo está siendo evaluado, el x0 en este caso sería pi, ¿no? Entonces todo tiene que ser evaluado. Las derivadas anteriores a y2', o sea, y y', tendrían que ser evaluadas en el mismo valor, ¿no? En pi, ¿no? Y de pi es igual a 0 y y' de pi es igual a 3. Entonces, son algunos ejemplos de lo que son problemas de valores iniciales. También podemos hablar de otros órdenes, por ejemplo, de tercer orden, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ¿cómo tendría que ser si es de tercer orden? Acá tenemos la tercera derivada, acá sería una función que depende de estas, del x y del y' y y2', ¿no? Esa sería la ecuación diferencial de tercer orden. Y aquí las condiciones iniciales sería y de x0 igual y sub 0, y' de x sub 0 es y igual a y sub 1, y2' de x sub 0 igual a y sub 2. Un ejemplo que podemos construir acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos lo de aquí, y3' igual, digamos, a coseno de y', más tangente de x por y2' más y al cubo, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, la condición inicial y de 0 igual a 1, por ejemplo, y' de 0 igual a 3, y2' de 0 igual a
pi, digamos. ¿No? Vamos a poner aquí pi mejor. Y acá 3. ¿Ok? Entonces, este es otro problema de valor inicial de tercer orden, claro, porque acá hay la tercera derivada. Acá toda esta expresión de aquí depende de qué variables, ¿no? Depende del x, depende del y, del y prima, y2 prima, ¿no? Entonces, si tiene esta forma, ¿no? Que está aquí, ¿no? La condición inicial sería y de ser igual a 1, y prima debe ser igual a pi, y2 prima debe ser igual a 3, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de un problema de valor inicial de tercer orden, ¿no? ¿Ok? Esa sería la definición más específica, ¿no? De problemas de valor inicial. Bueno, así ustedes podemos continuar, ¿no? Con cuarto orden, o sea, por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo de cuarto orden, ¿no? Ya, otro ejemplo, este era el ejemplo número 5, este vamos a poner el ejemplo número 6, podría haber casos, ¿no? Que se presentan como este de cuarto orden, podría ser acá 4 aquí, ¿no? Y acá podría haber, por ejemplo, arco tangente de x, y de tercer orden, ¿no? Bueno, y3', ¿no? Puede haber y3', acá podría haber en y con y prima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá también las condiciones iniciales serían y de 0, y de 2, por ejemplo, igual a 0, y de 2 igual a 1, y prima, ¿no? De 2, y 2 prima de 2 igual a menos 1, y por ejemplo aquí, este último podría ser y de 3 prima de 2 sería igual a 5, digamos, ¿no? Podría ser así nuestra ecuación diferencial, ¿no? Con estos valores, con estas condiciones iniciales, ¿no? De cuarto orden y quiénes están presentes, ¿no? El x, el y prima. El y2', pues bueno, no necesariamente tienen que estar todos, ¿no? Porque por lo menos están máximo podría haber hasta de tercer orden, pero no necesariamente tienen que estar todos, ¿no? Acá no está, por ejemplo, la segunda derivada. Pero está la tercera derivada y no está ni del cuarto orden aquí, ni está de quinto orden, o sea, la única, el y4, la cuarta derivada de y sí está despejada, ¿no? Y eso deberían ser las condiciones iniciales, ¿no? Notan que es hasta el tercer orden, ¿no? Aquí, la derivada. Está siendo evaluado en 2, siempre en el mismo punto, en 2, y toma valores distintos, ¿no? Eso es lo que es son ejemplos. Claro, usualmente vamos a ver ejemplos de problemas de valores iniciales de primer y segundo orden, es lo que principalmente vamos a resolver. Y bueno, básicamente eso, ¿no? En el siguiente video yo voy a explicarles cómo identificar una solución de lo que es de estos tipos de valor inicial. Bien, gracias por su atención.